Hola Polímata, ¿cómo estás? ¿Cuál crees que es la principal causa de muerte de las tortugas marinas? Te voy a dejar unos segundos para pensar. Vale, seguramente hayas pensado en los microplásticos, es probable que hayas pensado en las redes de arrastre, en las redes que se dejan los pescadores, puede ser. Pero la respuesta correcta no es esa. La respuesta correcta es que la mayor parte de las tortugas marinas mueren al poco de nacer en el camino desde que salen del nido hasta el mar. En ese camino les asaltan cangrejos, les asaltan gaviotas y muchas de ellas mueren por simplemente el sol, por la insolación. Seguramente, ahora que te lo he dicho, te suena bastante y seguramente lo ves lo más razonable del mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Que te habrás quedado con aquellas imágenes que has visto en los telediarios de una tortuga enganchada en una red y desesperada por salir. Seguramente eso es algo que no se te va de la cabeza y es lo que tienes más presente en todo momento. En 1973, Amos Tversky y Daniel Kahneman estudiaron este fenómeno llamado el heurístico de disponibilidad. En este artículo te voy a explicar por qué ocurre, qué impacto tiene en el mundo, ya que ya te anticipo que tiene muchísimo impacto, y cómo podemos mitigar los efectos que tiene y cómo podemos también aprovecharnos del conocimiento sobre este heurístico. Empecemos. ¿Y en qué consiste el heurístico de disponibilidad? Bueno, los seres humanos tendemos a pensar que aquello que nos viene más habitualmente a la mente es más frecuente y es más importante de lo que en realidad suele ser. Un heurístico es un atajo para que no gastemos demasiada energía y demasiado tiempo en tomar las miles de decisiones que tomamos cada día. Y en concreto, el heurístico de disponibilidad utiliza toda esa información más disponible, aquello que nos viene más fácilmente a la mente, para tomar decisiones de forma rápida y ágil. ¿Y cuáles son esos recuerdos que tenemos más accesibles? Bien, pues como dice Héctor Ruiz Martín, los recuerdos más accesibles son aquellos que evocamos de forma constante. Es decir, si tú sueles ver las noticias habitualmente y continuamente te hablan de asesinatos, de violaciones, de pandemias, pues es eso lo que vas a tener más accesible. Todo lo que tenga que ver con tus amigos más cercanos, con tus familiares, la gente que te influye más, con la que más hablas, todo lo que te cuenten, eso es lo que vas a tener más accesible. Lo mismo con las redes sociales. La gente que sigues en Twitter, los canales de YouTube, todo lo que te van recomendando estas redes sociales que consumes una y otra vez, eso es lo que tu mente tiene más a mano y por lo tanto de lo que va a tirar habitualmente. Por otro lado, si te ha ocurrido algo a ti personalmente, es algo que vas a rememorar mucho más fácilmente que si te lo ha contado alguien. Y también somos especialistas en recordar aquellos sucesos que son insólitos, que son increíbles, impresionantes, las novedades, todo eso se nos queda grabado a fuego. Si alguna vez has visto un vídeo de un ataque de un tiburón, eso es algo que nunca olvidarás. Sin embargo, cosas cotidianas van a quedarse en tus recuerdos más prescindibles. Otra cosa a tener en cuenta es que normalmente aquello que es negativo, aquello que tiene un sesgo negativo, suele quedar mucho más impregnado en nuestro cerebro, en nuestro recuerdo. ¿Por qué? Porque tenemos un sesgo negativo. El ser humano tiene una tendencia a recordar aquello que ha sucedido malo porque es una forma de aprender e intentar no volver a repetirlo. Por lo tanto, eso es el motivo por el cual muchas veces recordamos cosas negativas de un viaje, de unas vacaciones, de un trabajo, y sin embargo quizás recordamos menos positivas, cuando en realidad probablemente nos hayan ocurrido muchas más cosas positivas que negativas. Como ves, lo que solemos recordar no es una imagen realista del mundo, sino que es una imagen muy sesgada por todos estos motivos que te acabo de comentar ahora mismo. ¿Y a qué se debe que suframos, entre comillas, este sesgo de disponibilidad o este heurístico de disponibilidad? Aparentemente, como he comentado, nos pinta una imagen de la realidad que no es muy real, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué entonces tenemos esa tara? Bueno, porque no es una tara en realidad. A lo que nos ayudan los heurísticos es a una cosa muy sencilla. Consumir poca energía y poco tiempo en hacer cosas que no son tan importantes. Si nosotros tomamos, como se suele decir, unos 30.000 decisiones diarias y en cada una tuviésemos que coger lápiz y papel y empezar a hacer un análisis exhaustivo, pasar una checklist y consultarlo con expertos, pues lógicamente colapsaríamos. Por lo tanto, nuestro cerebro necesita sistemas rápidos, el sistema
1, el sistema 1, que es como lo llama Daniel Kahneman, para realizar decisiones y interpretaciones de la realidad de forma muy ágil. Esto nos lleva a algunos errores, pero nos lleva a muchísimos aciertos. Desde la prehistoria, los atajos mentales nos han ayudado a sobrevivir, por lo tanto, son muy útiles y muy adaptativos. ¿Qué pasa? Que en la prehistoria no teníamos que realizar declaraciones de la renta, no teníamos que luchar contra el cambio climático y no necesitábamos tener conocimientos de inversión. Por lo tanto, era perfectamente adecuado el estar pendiente de nuestro entorno y quedarnos con aquello que nos había ocurrido ayer o que le había ocurrido a nuestro vecino o que nos había ocurrido a nosotros. Todo eso, que era muy adaptativo hace 40.000 años, a día de hoy, en un mundo complejo y moderno, ya no lo es tanto. Por eso es importante conocer este heurístico para entender cómo funciona nuestro cerebro primitivo y cómo nos hace cometer errores en este mundo complejo y moderno. Para que entendamos cuál es la diferencia entre el mundo prehistórico del Paleolítico, por ejemplo, y el actual, y cómo el heurístico de disponibilidad podía ser muy adaptativo entonces y no serlo ahora, vamos a ponernos en dos situaciones. Por un lado, tenemos la situación primitiva, en la cual yo tengo un conocimiento del entorno a través de conversaciones con mis vecinos de tribu, con mi familia, con el chamán de la tribu, que cuenta historias, con los cazadores que cuentan historias alrededor del fuego sobre cómo cazar a los mamuts, sobre cómo han cazado a los mamuts. Y también las mujeres hablan de dónde han encontrado las frutas más maduras. Todo este tipo de información me llega a la mente y queda guardado en un sitio muy accesible. Y cuando yo salgo a cazar o salgo a recolectar o simplemente salgo a explorar el territorio, toda esa información que la tengo muy accesible es muy útil y muy adaptativa. Por lo tanto, en ese caso, la heurística de disponibilidad nos ayuda a movernos bien en nuestro entorno. Ahora pongámonos en el lugar de un humano moderno. Un humano moderno, ¿cómo obtiene la información? La obtiene a través de los medios, sobre todo de los medios. Puede ser YouTube, puede ser Twitter, pueden ser periódicos online. Por supuesto que también hablamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, pero estamos constantemente torpedeados por información de medios cuyo objetivo es conseguir audiencia. Es decir, no es darnos información útil para movernos en nuestro día a día. Entonces, ¿de qué nos hablan? Nos hablan de los orangutanes de Borneo que se están quedando sin hábitat. Nos hablan del cambio climático. Nos hablan de la ruptura de Brad Pitt y Angelina Jolie. Un tipo de información que, si bien puede ser interesante o puede ser útil para ciertas personas, para la mayor parte de nosotros no lo es en nuestro día a día. El contexto cultural ha cambiado muchísimo en los últimos 40.000 años, pero como dice el paleontólogo Stephen Jay Gould, nuestro cerebro no ha cambiado prácticamente nada, es decir, tenemos el mismo cerebro que hace 40.000 años y una cultura y un contexto completamente diferente. Por eso, esos mecanismos psicológicos que funcionaban tan bien en el Paleolítico, a día de hoy ya no son tan adaptativos. En un mundo global completamente saturado de información, podemos llegar a tener un problema a la hora de distinguir lo que es real, lo que no es real, lo que es práctico para nuestro día a día y lo que no lo es. Para entender mejor por qué el heurístico de disponibilidad a veces nos hace cometer errores, voy a ponerte algunos ejemplos de típicos errores para que tú luego puedas explayarte, investigar y ver muchos otros. Pero vamos a ver los más típicos. A mí se me ocurren varios. Uno de ellos es la percepción del riesgo. Por ejemplo, tendemos a preocuparnos mucho por el terrorismo. Sin embargo, las estadísticas nos dicen que en 2019 apenas se llegaron a 14.000 muertos en todo el mundo por terrorismo. Y sin embargo, las enfermedades cardiovasculares dejaron la friolera de 9 millones de muertos. Otro de los errores, por llamarlo de alguna manera, porque en realidad no es que sea un error, es cómo funciona nuestro cerebro ante la publicidad. Aquí estoy hablando de simplemente publicidad en la que te exponen sobre una marca y ya está. No te estoy hablando de publicidad informativa que te da una serie de información práctica para que tú puedas elegir una cosa u otra. Simplemente, pues Coca-Cola, ¿no? Vamos a quedarnos con el ejemplo de Coca-Cola. ¿Coca-Cola qué hace? No te cuenta nada en sus anuncios. No te da ningún criterio para que tú elijas Coca-Cola en vez de Pepsi. Lo que hace es someterte a exposición. De manera que cuando tú vas al supermercado o vas a un restaurante, pides Coca-Cola. ¿Por qué es más rico que Pepsi? No, simplemente porque lo tienes en la mente, lo relacionas con cosas positivas
Y ya está. Y así funciona mucha de la publicidad que se hace, por ejemplo, en televisión. Y lo que están haciendo es explotar el sesgo de disponibilidad. Lo tienes tan presente porque lo estás viendo en todas partes que cuando tienes que elegir, para no cansarte o esforzarte eligiendo, pues eliges lo primero que te viene a la cabeza. Otro de los errores típicos que cometen, por ejemplo, los gobiernos es invertir en algo cuando ha sucedido una catástrofe. Es decir, nadie invierte en seguridad nuclear, digámoslo así. Pero de repente hay un problema como el de Chernóbil y todos los gobiernos empiezan a invertir en seguridad nuclear. Esto ocurrió cuando el desastre de Fukushima. Yo recuerdo que empezó a salir en absolutamente todos los medios durante semanas todo lo que estaba ocurriendo en Fukushima y rápidamente los políticos de muchos países empezaron a tomar decisiones. Esto es puro sesgo de disponibilidad. Ocurre algo muy emocional, ocurre algo que ha ocurrido hace muy poco tiempo, por lo tanto todo el mundo lo tenemos a flor de piel y la gente, como pollo sin cabeza, empieza a tomar decisiones políticas, empieza a dedicar inversión a un tema que puede ser que no vuelva a ocurrir hasta dentro de 50 años, pero como lo tenemos muy a flor de piel, nos ponemos a tomar decisiones. Otro caso típico de errores de heurístico de disponibilidad es el de las evaluaciones de empleados. Si en tu empresa hacen evaluaciones de empleados, seguramente lo harán una vez al año, y lo que suele ocurrir es que el jefe evalúa a todos los empleados de su equipo. ¿Qué ocurre? A mí me ha tocado hacer muchas de estas. Que acabas evaluando a las personas por lo que han hecho más destacado en los últimos meses o semanas. Porque normalmente ni se te viene a la cabeza lo que han estado haciendo durante el resto del año. Por lo tanto, ese es un caso claro de cómo el heurístico de disponibilidad a veces puede llegar a ser muy injusto, porque a un empleado que lo ha estado haciendo muy bien todo el año, acabo valorándolo un poco peor porque las últimas semanas o meses no lo ha hecho bien o simplemente yo no tengo recuerdo de esas cosas que ha hecho bien. ¿Cómo podemos sacar partido al heurístico de disponibilidad? Dado que es un fenómeno que le ocurre a todo el mundo y podemos de alguna manera predecir lo que la gente va a hacer, porque sabemos que es un fenómeno común entre el 99,9% de las personas, si estás atento puedes sacarle mucho partido a este conocimiento. Por ejemplo, los inversores suelen darle demasiada importancia a lo que está ocurriendo ahora mismo en el mercado. A veces, aunque son conscientes de que los mercados tienen ciclos bajistas y ciclos alcistas, pues emocionalmente están demasiado aferrados al presente. Tú eso como inversor lo puedes aprovechar. ¿Cómo? Bueno, pues puedes comprar cuando el mercado está bajo y todo el mundo está en pánico y vender cuando el mercado está alto y todo el mundo está exuberante y comprando y comprando y comprando. Esto se ha demostrado en repetidos experimentos que incluso inversores con experiencia caen en estos errores básicos. Si tú eres capaz de dominarte y conoces esto tan básico, puedes conseguir invertir con unos resultados razonablemente buenos. Un político astuto puede sacar partido de situaciones estresantes y completamente impactantes como fue el 11S. Los atentados de las Torres Gemelas es algo que todos tenemos en nuestro cerebro. Los actos terroristas son los actos más memorables que hay probablemente y se van a quedar grabados en tu cerebro el resto de tu vida. Y esto, algunos oportunistas, seguramente os acordaréis de una ley que aprobó George W. Bush, hijo, para recortar las libertades y para controlar más a la población con la excusa de la seguridad nacional. Bueno, este tipo de cosas se hacen constantemente en política, aprovechando el heurístico de disponibilidad que todos tenemos. En ese momento en el que todos estamos con miedo, acojonados por lo que pueda ocurrir, el político astuto aprovecha para tomar una serie de decisiones que en otro momento la gente, la prensa se les echaría encima, pero en ese momento no. Bueno, y ahora vamos a entrar a la parte más práctica del capítulo, que es cómo podemos evitar o por lo menos mitigar el heurístico de disponibilidad. Realmente sabemos que todo el mundo lo sufre, esto ya lo hemos comentado. Por lo tanto, no nos podemos deshacer de él. Ese pensamiento automático, esa forma de funcionar automática, la vamos a seguir teniendo ahí. No pasa nada. El 99% de las veces está bien, es correcto. Pero hay una serie de ocasiones en las que tenemos que tomar decisiones importantes sobre asuntos complejos donde este tipo de heurísticos son realmente un problema importante. Y ahí es donde tenemos que saber cómo evitarlo.
En primer lugar, y esto es fundamental, utiliza la estadística. No te dejes guiar por las anécdotas, por lo que te cuenten tus amigos, por lo que escuches en la radio. Ese tipo de información normalmente viene muy sesgada por la opinión de la persona que te lo está contando, la experiencia de la persona que te lo está contando, y por lo tanto no suele ser una buena representación de la realidad. Si queremos conocer una buena representación de la realidad, necesitamos acceder a las estadísticas. Imagina que te vas de viaje a la India y te han dicho que hay mucha fiebre amarilla. Y tú quieres saber realmente cuál es el riesgo de coger fiebre amarilla. ¿Qué haces? ¿Preguntas a tus colegas que han estado en la India? No. ¿Qué haces? ¿Escuchas las noticias para ver qué dicen sobre el tema? Tampoco. Te vas a la OMS, a la página de la Organización Mundial de la Salud, buscas las estadísticas de fiebre amarilla en la India y con eso ya tienes cierta referencia. Imagínate que te dice que hay un 1% de la población que anualmente coge esa enfermedad. ¿Cómo sé yo si eso es mucho o poco? Bueno, pues puedes irte, por ejemplo, a ver cuánta gripe hay en España anualmente, o sea, el mismo dato, pero de gripe en España, y comparar las dos estadísticas. De esa manera te vas a hacer una idea bastante buena del riesgo que hay. Mucho cuidado con los cisnes negros. El cisne negro es un término del que ya he hablado en Polímatas, lo acuñó Nassim Taleb, y lo que es un evento altamente improbable. Por ejemplo, el accidente de Fukushima, el 11S, todos ellos son cisnes negros. Los cisnes negros tienen muchísimo impacto en la historia de la humanidad. Sin embargo, no son útiles para predecir nada, porque probablemente el próximo cisne negro no tenga que ver nada con Fukushima ni con el 11S, sino que va a ser otra cosa completamente nueva. Así que a la hora de intentar predecir el futuro o estudiar mejor nuestro entorno y ver qué acciones tenemos que tomar, qué estrategias, los cisnes negros lo único que van a hacer es distraernos. ¿Dónde sí tenemos que centrarnos? En los patrones. Buscar patrones es una forma muy interesante de evitar el sesgo de disponibilidad. Si yo estoy viendo que desde el año 1900 la bolsa de Nueva York ha tenido ciclos de subidas y bajadas constantes, seguramente yo no puedo predecir cuándo va a venir el próximo ciclo, pero sí que puedo saber que ese ciclo vendrá. Y con esa información puedo tomar decisiones muy interesantes. Cuidado con no ver patrones donde no los hay. Esto también es algo muy humano, de lo que hablaré probablemente en otro capítulo de Polímatas, y hay que tener mucho ojo con eso. Tenemos que tener muy claro que hay un patrón, porque a veces parece que hay un patrón, pero realmente no lo hay. Otra manera de mitigar el sesgo de disponibilidad o el heurístico de disponibilidad es usar un diario. Los diarios son herramientas muy útiles que se pueden utilizar para muchísimas cosas. Te voy a poner un ejemplo. Hablábamos antes de hacer evaluaciones anuales a los empleados. Bien, pues si en vez de tú simplemente, cuando venga la evaluación, tirar de tus recuerdos más recientes y evaluar a la persona en base a eso de forma completamente injusta, utilizas un diario en el que, por ejemplo, semanalmente o mensualmente vas anotando las cosas más importantes que ha hecho esa persona, tanto las positivas como las negativas, de esa manera, cuando llegue el día que le tengas que hacer la evaluación, tiras del diario y te haces una idea global de lo que ha hecho esa persona. Esto lo puedes aplicar a muchas otras cosas. Llevar un registro de las cosas importantes te permiten tener una visión mucho más realista y adecuada a la realidad de lo que ha ocurrido que simplemente tirar de memoria, tirar de lo primero que me viene a la cabeza. Por último, te voy a recomendar una cosa que es útil para la vida en general, que es tener métodos, tener sistemas y seguirlos todo lo que puedas. Cuando alguien te viene con un proyecto interesante, es muy habitual dejarnos llevar por la emoción y darle prioridad a ese proyecto. Cuando probablemente haya muchos proyectos que ya estén en marcha o que ni siquiera hayan empezado, que sean tan interesantes o tan importantes o más que el nuevo que te ha venido. ¿Cómo puedes evitar eso? Teniendo un sistema para evaluar todos estos proyectos o ideas que te llegan. Por ejemplo, yo cuando era responsable de crecimiento en Endado, lo que hacía con mi equipo cuando surgía una nueva idea era que la puntuábamos, le dábamos una puntuación para evaluar pues el impacto que iba a tener, los costes y una serie de factores. Y luego las comparábamos con todo el pool, todas las ideas que teníamos acumuladas desde meses y años para ver si realmente esa idea era tan interesante como para darle prioridad o si a pesar de la emoción que teníamos se tenía que quedar ahí y ponernos con otras que eran realmente más importantes. Hay otro sistema que yo no he utilizado, pero que puede ser bastante útil, que es tener una especie de pepito grillo en el equipo. Una persona que cuando vengas con ideas
súper guay, súper novedosas, te diga, oye, cuidado con el heurístico de disponibilidad. ¿Realmente esta idea es más importante que otras que tenemos en cartera? Bueno, tener ese perfil en el equipo que te ayude a dar el contrapunto. Vamos terminando con las conclusiones. Nuestra mente tiende a tomar atajos cuando analiza información y toma decisiones. El heurístico de disponibilidad es uno de los atajos más habituales. Ya hemos visto que solemos dar demasiada importancia a lo que ha ocurrido hace poco, a lo que nos ha emocionado mucho. Durante miles de años, esta forma de funcionar ha sido perfecta para sobrevivir, pero el mundo moderno nos enfrenta a nuevos retos. Necesitamos ser más conscientes de nuestros automatismos mentales para poder sacar partido de ellos y para poder mitigarlos cuando vayamos a tomar decisiones importantes. No se trata de estar siempre con el lápiz y el papel y analizando todo, pero cuidado cuando tomemos decisiones importantes sobre asuntos complejos. Familiarízate con estadística, acostúmbrate a buscar patrones, no hagas demasiado caso a los cisnes negros y utiliza sistemas de priorización, utiliza métodos y síguelos. Todo esto te va a ayudar a estar mucho más preparado en el complejo mundo moderno. Bueno, Polímata, pues dime qué te ha parecido el capítulo de hoy, dime si te interesa que siga hablando sobre heurísticos y sobre sesgos, es un tema que a mí me interesa muchísimo, pero también soy consciente de que hay mucha información, pero bueno, si te gusta la forma en la que tengo de plantearlo, dímelo y seguiré tratando sobre otros sesgos, como por ejemplo el sesgo de confirmación, que es uno de los más importantes y relevantes también en todas las decisiones que tomamos. Sin más, antes de despedirme, lo de siempre. Suscríbete a la newsletter Píldoras de Sabiduría. Ya sabes que ahí te envío todos los domingos un recuerdo de qué entrevistas he publicado, qué artículos he publicado y sobre todo contenidos adicionales que no encuentras en ningún otro sitio para ser cada día un poquito más sabio. Me despido, soy Val Muñoz de Bustillo y este ha sido un capítulo más de Polímatas.